Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico por YouTube, ni entrego lo que es número telefónico, ni pido cualquier dato personal. Nada por YouTube, ¿vale? Tenga mucho cuidado con sus datos personales. Muy bien, mi querido Libra, siento un Leo. No sé por qué, siento un Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general y ya me contarás cómo te va, cariño. Muy bien. Vale. ¿Sabes qué estoy sintiendo? Siento un Virgo también. Mi querido Libra, creo que tú de repente has hecho un corte, lo que es en la conexión, o simplemente la persona de tu interés también ha hecho lo que es un corte. Yo veo que dos almas, como que en estos momentos se extrañan, se piensan, sí, pero sin embargo, puede ser que tú has hecho un corte, puede ser que esta persona ha hecho un corte, sí, porque yo estoy viendo dos almas, cariño, dos almas gemelas, dos almas gemelas. Muchos de vosotros de repente tú te has reencontrado o tú te conociste con tu alma gemela o en estos momentos de repente me dices, Richard, yo tenía no sé por qué siento, Libra, que a lo mejor tú estabas en dos historias, ¿vale? En dos historias y has tenido que cortar uno para poder salvar lo que tú crees que es correcto. Es esto, ¿vale? Es este mensaje. Siento que hay una persona que también en algún momento te pidió lo que es una oportunidad. Veo que hay una persona que siempre te está observando, ya sea de repente de una manera directa o indirecta. Cada vez que tú vas a una tienda o un mercado, me dice esto, o simplemente de repente vosotros dos sois vecinos, o puede ser que tengan un parentesco o una conexión, ya sea por los hijos, por los amigos, etcétera, etcétera. Pero esta persona siempre te observa, siempre te mira, de repente en perfil bajo. Pero veo que esta persona te siente, veo que esta persona en su interior lo dice, de que vosotros hay una conexión muy especial, muy importante, ¿vale? Yo creo que a lo mejor de repente me dice, Richard, ¿sabes qué pasó? Que un día estaba saliendo por ahí y coincidimos en el mismo taxi, en el mismo bus, porque veo movilidad, veo viaje, ¿vale? Yo veo que esta persona, a pesar que también hay un grupo de ustedes que ha hecho un paréntesis, porque solamente es un paréntesis, vosotros no han terminado en su totalidad, no, aunque tú digas, Richard, no, yo he puesto ya el ultimato, o ellos digan, yo he puesto lo que es el ultimato, entre vosotros dos no se ha roto la conexión, no, vosotros van a retomar otra vez, cariño, contra viento y marea, ¿vale? ¿Por qué? Porque son almas gemelas, es esto. Hay una persona que siento que sufre en su mundo y tú también sufres por ellos. Quizá de repente no lo expreses porque eres una persona muy mental, pero siento que ellos también como que sienten tu conexión, como que sienten tu tristeza, como que sienten de que hay un vínculo. A lo mejor de repente me dice Richard, lo he soñado de casualidad, ¿vale? No es continuo el sueño, pero a veces cuando creo que ya he olvidado, como que aparece la conexión a través de los sueños o coincides con esta persona, ¿vale? Yo veo que hay una persona que sufre por ti en silencio, ¿vale? Quizá de repente porque tiene su historia, quizá de repente porque no se atreve a decirte todo lo que siente, quizá de repente quizás porque hay etiquetas de la vida, como que no están preparados para enfrentarse a la sociedad, por muchas cosas, pero nos hablan del dolor de una persona en silencio. Te ama en silencio, sufre en silencio por ti. Vamos a ver qué más nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Vamos a utilizar el tarot Rider White para ustedes, mi querido Libra. Y dirá, Richard, ¿qué pasa con esa chancla? Antes lo tenía aquí, cariño, pero últimamente la chancla quiere figurar. Me dice, Richard, me tienes aislado, ¿vale? Pues yo le he dicho, pues ya está, aquí está tu trono. Lo he puesto aquí,
Digo, que se ve ahí, al lado de la placa, en plan poderoso y poderosa, como tú, cariño, porque alguien está sufriendo por ti. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dicen, vale? Vamos a ver, mi querido Libra, cariño, ¿quién sufre por ti, de verdad? Tenemos la carta del 7 de oros, aún tiene esperanza de que la historia entre vosotros dos vuelva. Tú también aún tienes esperanza, cariño. Tú no has cerrado ese capítulo. No me mientas, Libra. No me mientas. Siento un Virgo, a lo mejor lo he mencionado otra vez de una manera inconsciente. Siento un Tauro también y un Escorpio. Yo veo aquí que aún tú tienes esperanza y ellos también tienen esperanza, ¿vale? Pero, ¿por qué no se atreven? Esa es la pregunta del millón. Ahora lo voy a averiguar. ¿Sabes que a lo mejor de repente la unión entre vosotros dos provocaría conflictos? Conflictos de repente en tu vida, conflictos con los demás. ¿No será, Libra, que a lo mejor de repente tú también estás esperando, porque sientes energía? A lo mejor también tú estás esperando los errores de tu pareja que tienes actualmente para tener una manera de justificarte, ¿vale, Libra? Cariño, veo que no quieres salir de repente tan manchada o manchado de esta historia. Te quieres librar de polvo y paja, cariño. Es esto, ¿vale? Pero yo siento también, Libra, de que me dice Richard, es que esta persona llegó en el tiempo equivocado, en el momento equivocado, porque quizás de repente me dice Richard, ¿por qué apareció justo cuando yo ya tengo una historia, cuando tengo unos hijos? ¿Por qué apareció en el cuerpo equivocado? Porque todo hubiera sido más fácil. Yo jamás he sentido una sensación o una energía como siento ahora por ellos o por ellas, ¿vale? Y esto también sienten. El otro grupo, la persona de tu interés también siente lo mismo. Es como si dijera, ¿por qué apareció en este momento o por qué reaccioné tan tarde? ¿Por qué reaccioné tan tarde? ¿Por qué dejé pasar la oportunidad? Yo veo que hay muchos lamentos aquí. Vamos a continuar. Sí, hay muchos lamentos. Yo creo que uno de vosotros dos le faltó coraje, le falta ganas de enfrentarse a la sociedad, de enfrentarse al mundo entero por lo que quieren, ¿vale? Lo que es en la parte de los sentimientos o simplemente también por lo que quieres en la parte laboral, cariño. Tómalo de una forma general. Yo te doy un mensaje de una forma general. Hay un grupo de ustedes que tienen el poder en sus manos, la estrella en sus manos, pero yo veo que tú o la otra persona le hace falta coraje. Coraje, ¿vale? Porque veo que se lamentan, veo que solamente ven la parte negativa de todo esto, los problemas, mas no ven que de repente tendrás una temporada que lo vas a pasar mal, pero luego vienen las cosas buenas para vosotros. Sí, ¿ves? Porque tienes aquí la carta del caballo de oros, del caballo de oros. Lo que tú crees que en estos momentos es como un tormento, que en estos momentos todo es negativo, Richard, me va a juzgar mi madre, me va a juzgar mi padre, su familia no me quiere, somos del mismo sexo, puede ser que a lo mejor me dices, es mayor que yo, hay una diferencia. Es que es como si siempre estás buscando una justificación, de repente para no arriesgar, o ellos también están buscando una justificación para no arriesgar, cuando vosotros no es una conexión cualquiera, no Libra, vosotros son especiales. Entonces, ¿en qué momento vas a reconocer que es especial? ¿En qué momento va a reconocer la otra persona que vosotros son especiales? ¿De qué sirve de que tú estés mirando su perfil, sus redes sociales? ¿De qué sirve de que estés pensando en esta persona si eres infeliz? ¿O de qué sirve de que ellos también hagan lo mismo si son infelices? Es como que le falta dar ese gran salto. Cariño, yo entiendo que a lo mejor hay un grupo de ustedes que tiene pareja, que tiene familia, pero haz un balance. ¿Quieres vivir engañado y engañada toda tu vida? Haz un balance, ¿vale? Porque aquí me dicen, luego de la tormenta, porque es cierto que lo pasarían muy mal, luego de la tormenta llega lo que es el progreso, la evolución, la calma. Acepta que amas a esta persona. Acepta y que ellos también acepten que vosotros dos pues están enganchados, están locos los dos de amor. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? O acepta también que tú puedes con este trabajo, que tú puedes con este empleo, con este ascenso, con esta nueva oportunidad, con este cargo que te dan, ¿vale? Que tú puedes pagar ese préstamo también. Acepta, porque me dicen, lo vas a pasar una temporada algo chungo, algo mal, pero luego te viene algo maravilloso. Vamos a ver signos.
Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. A ver, cariño. Me sale la carta del mago, un Aries. Me sale Piscis o Acuario, Leo. Me sale otro Libra. Me sale lo que es un Escorpio. Muy bien. Luego voy a sacar también en las características más signos. Suelo entregar, ¿vale? Muy bien, mi querido Libra, por favor, apóyame de esta manera. Si puedes ver lo que es el video completo o vuélvelo a ver otra vez, me ayudarías muchísimo. No es cuestión que te quedes ahí de repente mirando el video porque tienes que hacer tus cosas. Deja que solo corra el tiempo, ¿vale? Y si me puedes ver lo que es de repente un comercial completo o dos, pues sería perfecto. ¿Por qué? Para que YouTube promocione más mi canal. Promocione más y entonces crecer, cariño. Ya llevamos 185,000, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Yo sé que vamos a seguir creciendo y quién sabe, de repente va a estar aquí lo que es la placa de plata y luego la dorada. Tendré que modificar esto. Muy bien, mi querido Libra. Tú ya me entiendes, cariño, ¿vale? Tú ya me entiendes. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles para vosotros en tu vida en general. En general, ¿vale? No es cuestión solamente amor, sino general. Tú toma lo que es mejor para ti. Si esta lectura solamente te interesa a ti lo que es en la parte del amor, pues perfecto. Si esta lectura tú de repente lo reflejas en la economía, en el proyecto, pues perfecto, ¿vale? Tú toma lo que mejor te conviene. No después no me digas, Richard, yo soy de 60 años, de 70, 80 años. Esto no es para mí, también es para ti, cariño. Si tú has llegado hasta este canal, hasta esta lectura, es porque Dios y el universo te quiere entregar un mensaje, ya sea de repente de un 10% o del 100%. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué mensaje nos quieren dar los arcángeles para vosotros. Vamos a ver. Eres una persona muy atractivo, muy atractiva, mi querido Libra. ¿Sabes por qué te digo? Porque he podido ver un espejo con muchas luces. De repente puede ser que trabajes algo relacionado con la belleza. Puede ser que a lo mejor trabajes algo relacionado también con la moda. O puede ser vestimenta, joyas, maquillaje. O me dice, Richard, soy un actor, eso es lo que tú no sabías, guapo, ¿vale? Pues vale, cariño, si eres un actor, recomienda mi canal a tus seguidores. Muy bien, ya está. Nos dicen, consejo, o la persona de tu interés puede ser que sea un actor. Escucha este consejo, ¿vale, cariño? Te lo voy a decir. El arcángel Azrael. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Normal, porque eres una persona mental. Nunca vas a tomar de repente o vas a dar un consejo al azar. No, tú vas a buscar los pros y los contras. Hay muchas personas que necesitan de ti. Muchas personas, incluido también tus hijos, ¿vale, mi querido Libra? O simplemente una persona que te llora. Hay una persona que te sufre, que te piensa. Esta persona necesita saber de ti. Dile un hola aunque sea. O mantengan lo que es la amistad, si tú quieres, ¿vale? Si me dice Richard, yo creo que lo mejor es no tener comunicación, pues se entiende, ¿vale? Porque es tu vida. Muy bien, vamos a continuar, cariño, con mucha fe. Vamos a ver ahora cómo está la energía de la persona de tu interés. Quiero saber a ver si está llorando, si está sufriendo, si te espía, no te espía. ¿Quién es esa persona? Vamos a ver, mi querido Libra. Y la chancla también está presente. Hoy está pacífico la chancla, ¿vale? Hoy está pacífico. Si tiene que sacar, va a sacar la chancla para tu ex. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Libra, qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. La carta de la emperatriz. Ya te he dicho que existe una persona que te ve como una diosa. Te ve como un dios, ¿vale? Es esto. Porque la carta de la emperatriz nos dice, hay una persona que te quiere como pareja, hay una persona que quiere estar contigo, ya sea lo que es en la parte íntima o simplemente quiere estar agarradito de la mano contigo. Cada vez que te ve o cada vez que vosotros de repente se han reencontrado o han coincidido, a esta persona le brillaba los ojitos, cariño, le brillaba los ojitos. Tú sabías que esta persona te amaba, pero creo que a ti te dio miedo, cariño, y tú también tenías una atracción por esta persona y creo que muchas veces, a veces piensas en esta persona. No te voy a decir cómo, ¿vale? Porque no puedo darte tanta información, me van a bloquear si no. Mira, yo veo que hay una persona que a ti te ve, cariño, como lo mejor del mundo. Solo, no sé por qué siento, Libra, siento que inclusive de repente, a veces sientes esa sensación de que te da un beso, no lo sé, en tu cabecita te creas un mundo, ya pareces Candy, ya pareces Candy. En mi ventana veo brillar
las estrellas muy cerca de mí, cierro mis ojos. Te siento así, cariño. Siento que en algún momento me dice, Richard, has dado en el clavo, desgraciado. Has dado en el clavo. Es cierto, a veces miro su foto, a veces lo espío y me entran recuerdos, ¿vale? Lo deseo. No te voy a contar, Richard, cómo lo deseo, porque sé que te van a bloquear. Pero es esto, cariño, ¿vale? Yo veo esto. Yo lo que estoy viendo, cariño, que esta persona espera tu contacto, espera tu comunicación. Porque mira, me sale aquí la carta del Rey de Espadas y te está observando, te está mirando, cariño. Esta persona inclusive tiene una foto tuya. De repente tú le enviaste esta foto, ¿vale? Y a mí no me vas a mentir, Libra. De repente tú le enviaste. Siento que esta persona de repente, como te digo, como tú has hecho de repente lo que es, has puesto un paréntesis o no hay contacto, esta persona sufre, Libra. Esta persona llora. Esta persona te recuerda. Necesita estar contigo. Necesita que tú eres su aire, que tú eres su luz. Necesita vitamina D, cariño, ¿vale? Richard, Libra es mi luz, ¿vale? Libra es mi aire. Cuando no está a mi lado siento que me aprieta el pecho. Es que llegan hasta ese extremo porque yo veo, mira, yo veo que esta persona como no sabe de ti, se ha roto el contacto, la comunicación o han hecho un paréntesis, esta persona está en una etapa de estrés, en una etapa de ansiedad, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Me sabe mal, cariño, me sabe mal. La carta del 7 de bastos y la carta del 5 de oros. Puede estar con Pepito, con Pepita, con Juan, con Juanita, con quien sea, Libra. O tú de repente puedes estar con todo el mundo que tú quieras, pero tú no puedes olvidar a ese hombre o a esa mujer. No puedes. Y tampoco ellos. Tampoco ellos, cariño. Yo veo que a lo mejor de repente tú puedes ser muy exitoso lo que es en la parte monetaria, en el dinero, en el proyecto, en el negocio. Eres una persona muy habilidosa. Eres una persona que tiene mucha habilidad, ¿vale? Pero sin embargo, yo veo aquí un fracaso emocional, ¿vale? Un fracaso emocional veo aquí. Porque fíjate en esta carta. Tiene dinero, pero sin embargo, siente que está en un desierto. Siente que el dinero no lo satisface. Siente que esa energía, esa vidilla se lo apaga. Se lo apaga, cariño. ¡Wow, Libra! ¿Cómo has impactado a una persona? ¿Y cómo se han impactado ambos? Ambos se han impactado, porque esto no es tan solo de uno. No, ambos se han impactado, pero aquí hace falta coraje. Aquí hace falta aceptación, cariño, ¿vale? Yo creo que inclusive esta persona en algún momento te ha visto con alguien, porque yo veo que esta persona como que se ha sentido un poco triste, decepcionado, no decepcionado de desearte mal, simplemente de decir, ya lo perdí, o ya lo estoy perdiendo, ¿vale? Mira que tú eres muy discreto y muy discreta con tus cosas, pero yo veo que en algún momento se te ha escapado algo y esta persona sabe de que tú estás saliendo con alguien o estás tratando con alguien y por eso que veo sufrimiento. Creo que a lo mejor de repente tú vas a hacer un viaje o has hecho un viaje también y veo que esta persona sufre por esto, ¿vale? Ya se enteró del viaje o a lo mejor tú, pues Libra, como eres muy mental, has puesto una foto sin querer, ¿vale? Tú eres como las geishas, cariño, es así. Solamente enseñas sin querer un poquito de tu mano, ¿vale? Solo un poquito. Cuando sirves el té, ¿vale? Es así. Volteas la mano y solamente enseñas un poquito. ¿Tú has visto Diario de una Geisha? Pues así es, ¿vale? Muy bien. Richard, si he visto Diario de una Geisha, sí. Simplemente cuando estás tomando, yo qué sé, sesión de té, como las geishas, pues entonces estás con el té ahí y rozas su pierna. Bueno, ha sido sin intención, ¿vale? Te has descuidado, ¿vale? Y te haces así. Libra, tú sabes manejar tus armas, ¿vale? Solamente enseñas un poquito así, un poco de tu mano, ¿vale? Y con esto ya la has vuelto loco y loca a la pobre mujer y al pobre hombre. Uy, de verdad, Libra, qué manipulador me ha resultado. Richard, mi mundo es un arte, yo soy un arte viviente, me dice. Ya, eres como una geisha, ya lo sé, cariño. Timpanti, ahí vas a estar. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es iniciales, pero me ha encantado. Dime si te ha gustado el tema de la geisha, ¿vale? Richard, sí. Sí, Richard, a veces me pongo un vestido apretadísimo, ¿vale? Que me quiere salir la comida por la boca, pero lo hago para seducirles a ellos. Ay, por Dios, Libra, pero me encanta que seas así, ¿vale, cariño? Me encanta. Ya me contará, Richard, me ha encantado la geisha.
La letra F, la letra K, sí, están en cero comunicación. O a lo mejor de repente, yo qué sé, cariño, te me has ido a una isla de vacaciones, ¿vale? También puede ser y has conocido a alguien. Y la letra E también, ¿vale? Te voy a sacar dos letritas más. Hoy estoy regalón. Uy, por Dios, Richard, te quedas trabado el tema de la geisha. B, la letra O y la letra H, ¿vale? Tin, pan, tin. Ya está. Ya está. Tipo Chun-Li, ya está, cariño. Es que de verdad, Libra, eres tremendo, sinceramente, eres tremendo. Me has desubicado totalmente porque sabes cómo utilizar tus almas. Richard, solo estaba yo ahí, estaba en la sesión de té, ¿vale? Y lo rocé un poquito su pierna. Y con esto la has vuelto loco, pues, cariño, ¿vale? La has vuelto loca. Has dicho, uy, Libra está por mí, Libra está por mí. De verdad, cómo te encanta el arte de la seducción, cariño. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características, ¿vale? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver, he escuchado un ruido que me ha asustado inclusive. A ver, son las energías, dirán, no te quiero ver feliz, quiero que sufras. Vamos a ver, a ver. La carta del 5 de oros, hay una persona que quiere recuperarte, hay una persona que te piensa, necesita que tú le des una oportunidad, ¿vale? Esta persona no ha desconectado. Puede ser que esta persona trabaje o ha trabajado junto contigo. Su cargo puede ser que yo veo como una persona de seguridad o una persona que trabaja de repente en un banco, puede ser un agente, puede ser de repente yo que sé un vigilante, un oso de escuadra, un policía, alguien del ejército, cariño. Te va la guerra a ti, ¿vale? Te va, Richard, me encanta cuando me dice haz 10 abdominales, 5 planchas, ¿vale? 20 lagartijas, me encanta, me va el dolor, Richard, ya lo veo, cariño, ya lo veo, ¿vale? Te van los hombres duros y las mujeres rudas te van, ¿vale? Muy bien, tú quieres que alguien te dé a caña, cariño, que alguien te domine, muy bien. Nos están diciendo también, la carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros van a conocer a una persona lo que es de repente en un viaje, o muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, o hay un asunto pendiente con alguien, ¿vale? La carta del mundo. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor mantienen contacto con una persona que puede ser a través de las redes sociales, a través del internet, o en un viaje de placer tú has conocido a una persona la cual te recuerda mucho, quizás de repente a la persona del pasado. Puede ser, no sé por qué me llega esto. Esta persona también trabaja o teletrabaja desde casa o trabaja de repente algo relacionado con el diseño, la construcción también. Puede ser un profesor, inclusive de matemática. Vamos a continuar. Puede ser que esta persona sea de contextura normal, cabello un poco ondeado, castaño o negro, de piel trigueña o piel canela, ¿vale? Eres piel morena, canto de pasión y arena. Me quedé sin voz. ¡Oh, por Dios! Muy bien, ya está. ¡Ay, caramba! Ya está, ¿ves? Y me sale aquí la carta de Rey de Oros. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que tiene mayor de 40 años, cabello largo, canoso, liso, barba también, mucha barba y tiene cana, ¿vale? Esta persona es una persona muy intelectual, es una persona también que a lo mejor ya puede estar jubilado, ¿por qué no? O puede ser que sea una persona que tiene un cargo importante. Yo veo que es una persona que le gusta mucho leer, le gusta mucho investigar, le gusta de repente también lo que es el arte, le gusta también lo que es las energías como a ti, mi querido Libra, ¿vale? Como a ti. Y es una persona que le encanta las mascotas, es una persona muy intuitiva, cariño, muy intuitiva, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y hasta la vista. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Ya está. Tenía que cantarlo porque me había quedado sin voz. Hasta la vista.